Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a analizar el libro de Arjuna Padurai que se llama El rechazo de las minorías, ensayo sobre la geografía de la furia. Vamos a ver el capítulo 5 que teníamos para hoy. Vamos a hablar de Arjuna Padurai. La verdad que Arjuna Padurai es un antropólogo que nació en la India, en Mumbai. Por lo tanto, es una bocanada de aire fresco, ya que estamos acostumbrados a analizar muchos antropólogos que vienen de países hegemónicos como Estados Unidos, Inglaterra, y él realmente nació en Mumbai, en la India, aunque también hay que decirlo que se formó en Estados Unidos. Él es un antropólogo especialista en nuevos enfoques socioculturales, se dedica mucho al tema de la globalización y de la etnia y etnicidad, como vamos a ver en el artículo que tenemos para leer. Él estudió en Bombay, como les decía, continuó los estudios en Estados Unidos y se doctoró en pensamiento social en el año 1976 en la Universidad de Chicago. Fue profesor en varias universidades, en la Universidad de Pensilvania, también en Chicago. Fue profesor visitante en Michigan, en Ámsterdam, en la India, en Francia, en París. Y actualmente es docente en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Bombay. Es un autor muy prolífico y ha publicado diversas obras. La primera, La modernidad desbordada, un clásico. La modernidad desbordada, dimensiones culturales de la globalización. Luego el libro que vamos a analizar hoy, que es El rechazo de las minorías. También escribió otros libros como El futuro como hecho cultural, ensayo sobre la condición global. Otro es Hacer negocios con las palabras, el fracaso del lenguaje como clave para entender el capitalismo financiero. Y un libro también muy interesante que se llama La vida social de las cosas, perspectiva cultural de las mercancías, en donde él ahí está postulando que no solamente la mercancía tiene un valor, digamos, económico, sino que también hay que entenderlo como una cuestión que tiene que ver con la vida social de las cosas, un libro muy interesante que cambia la perspectiva. El capítulo que tenemos que leer es perteneciente a este libro que se llama El rechazo de las minorías, ensayo sobre la geografía de la furia. El libro está dividido en 6 capítulos. El primero es del etnocidio al idiocidio, el segundo la civilización de los choques, el tercero globalización y violencia, el cuarto es el temor a los números pequeños, que también lo va a retomar esto en el capítulo 5, que es Nuestros terroristas, nosotros mismos, que habla sobre el terrorismo actual en la época de la globalización. Y finalmente cierra con la globalización de las bases en la era del idiocidio. Bien, lo que resulta interesante en este libro, El rechazo de las minorías, es que se va a centrar en una pregunta fundamental, ¿no? Y es ¿por qué en la era en que la globalización es un hecho consumado, surgen conflictos étnicos, raciales, que van a desembocar en muchas veces, no siempre, pero muchas veces en etnocidios? ¿Y por qué se da en este contexto la nueva amenaza del terrorismo? Así, el autor trata de comprender estos fenómenos en tanto productos de los flujos informativos y las presiones simbólicas del nuevo orden mundial, vinculado todo a los procesos globales. El rechazo de las minorías, este libro, atiende de manera directa al complejo panorama que se presenta a las comunidades en el contexto de la globalización y cómo se van reconfigurando en esta hegemonía global. Arjun Appadurai escribe este libro luego de escribir otro que se denominó, como habíamos comentado, La modernidad desbordada, dimensiones culturales de la globalización. En ese libro anterior, él lo que recibió fue numerosas críticas
porque presentaba una visión positiva y optimista de la globalización que fomentaba en cierto sentido los diferentes contactos culturales. Estas críticas y sobre todo fundamentalmente ver en los diferentes etnocidios en distintas partes del mundo, cómo se van dispersando y cómo se va reconfigurando este nuevo orden mundial a partir del 11 de septiembre de 2001, le hace reflexionar y de esa reflexión es fruto este libro que vamos a analizar. Así que los invito a ver las reflexiones que vamos a realizar sobre el 5º capítulo, vinculado al terrorismo global. En el capítulo 5, que es el que vamos a retomar hoy, vemos que el autor argumenta sobre la guerra entre dos sistemas. Los sistemas celulares, él denomina sistemas celulares, que serían los sistemas terroristas, y los sistemas vertebrados, que tenían que ver con las identidades que van configurando los estados nacionales para integrarlas en un único modelo. Señala que estos sistemas vertebrados, es decir, de las identidades nacionales, han creado una mezcla fatal que va produciendo una lógica de la purificación étnica, y en este sentido se va a vincular con el etnocidio. Es un proceso que se inicia, dice Appadurai, con una tremenda desconfianza sobre la identidad de los otros. Hay una incertidumbre muy grande que se va incrementando hasta que un grupo empieza a sentir que la misma existencia del otro grupo va a conllevar un peligro de tal magnitud que amenaza con su propia supervivencia. Es decir, que para el autor la violencia a gran escala podría deberse en cierta medida como una respuesta compleja ante niveles intolerables de incertidumbre en relación a la identidad étnica tanto de otros grupos como de los propios grupos. Entonces, aquí el autor va a presentar argumentos en torno a lo que él denomina geografía de la furia, que se va a guiar por el propósito de determinar cómo y en qué condiciones un sistema liberal o capitalista puede volverse intolerante y potencialmente etnocida o genocida contra otros grupos diferentes y minoritarios. Esa geografía de la furia, que él denomina geografía de la furia, se vincula en el mundo actual al imaginario de la red terrorista global, porque el terrorista en realidad es el paradigma de la transgresión social. ¿Por qué transgresión social? Primero porque está desdibujando un espacio entre lo cívico y lo militar. Las fronteras se diluyen. También hay una violencia hacia las soberanías y las fronteras que une en una misma persona tanto al soldado como al espía. Es decir, tantas veces hemos oído por los medios de comunicación que los terroristas prácticamente pasan absolutamente desapercibidos e integrados a la sociedad. Es decir, el terrorismo está operando a través del mecanismo de la incertidumbre, lo cual produce una nueva geografía política global. El libro trata de la transformación de varias geografías, ya sean locales, regionales o nacionales, como consecuencia de una geografía global mucho más amplia en contra del terror y del terrorismo. Esta posición en contra del terror o en realidad de iniciar guerras hacia los terroristas, en realidad lo que está haciendo, según Appadurai, es legitimar a los estados nacionales a la hora de emprender acciones como pueden ser, por ejemplo, el fortalecimiento militar, es decir, aumentar el presupuesto militar, el aumento de controles internos, que genera seguridad en la población, campañas nacionales para eliminar, por ejemplo, el tratamiento especial que se pudiera tener a los inmigrantes, o por ejemplo también restringir el acceso a servicios prestados por el Estado, servicios estatales, a los extranjeros,
y presentar a las mayorías nacionales, es decir, a estas mayorías que sostienen la identidad nacional, como vulneradas y ofendidas por la existencia de estas minorías que especialmente provienen del mundo musulmán vinculado al terrorismo. Ocurre entonces aquí un proceso simultáneo. Este proceso, por un lado, va a ser que las naciones democráticas en realidad están creando hacia el interior del Estado Nacional minorías, mientras que algunos integrantes de estas minorías en realidad van a preferir identificarse con este mundo celular global que nos habla el autor, antes que aislarse en las minorías nacionales. Así se va configurando lo que Appadurai denomina la geografía de la furia, que es por lo tanto un mapa del mundo global en el que se va superponiendo gradualmente la guerra, la seguridad, el crimen, el terror, sobre las líneas del comercio, el transporte, el trabajo y el consumo. Uno de los ejes centrales del libro es la incertidumbre. La incertidumbre es una preocupación central que tiene Appadurai. Y bien, ¿qué relación se podría postular entre la incertidumbre social y el terrorismo? Bueno, en primer lugar, la incertidumbre está relacionada con los agentes de tal violencia, ¿no? Entonces, incertidumbre en cuanto a quiénes son, qué rostros se ocultan tras las máscaras, qué nombres usan, quién les provee armas, quién los apoya, quién está detrás de todo este accionar, cuántos hay, cuántos son, dónde se esconden, quién los protege, qué quieren en realidad. Bueno, es todo un halo de incertidumbre que la población civil y los estados nacionales no saben muy bien cómo responder a estas preguntas. Entonces, el vínculo entre incertidumbre y terrorismo es el que está operando y que se va a generar de muchas maneras. En primer lugar, cuando los terroristas, por ejemplo, atacan y escapan, no sabemos exactamente quiénes son, no sabemos lo que quieren o exactamente a quién quiere atacar, cuál es el objetivo de ese ataque, a quiénes quieren matar. Y también están provocando incertidumbre un poco más profunda sobre lo que puede pasar después. Es decir, el terror es ante todo el terror del próximo ataque. ¿A quién le va a tocar? ¿A qué país le va a tocar ese ataque terrorista, ¿no? Entonces, aquí se van a desdibujar estas líneas entre lo que es el ámbito militar y civil y se van a ir generando incertidumbres acerca de las fronteras mismas dentro de los que se considera la sociedad civil soberana, ¿no? Entonces, aquí se abre la posibilidad de que cualquiera puede ser un soldado disfrazado, un espía infiltrado entre nosotros, ¿no? Que espera golpear, digamos, la tranquilidad social. El terrorista, dice el autor, une ambas cualidades, que son la del soldado, porque en realidad comete el ataque, pero la del espía, porque se está infiltrando en la sociedad a la que ataca y no nos damos cuenta. Esta incertidumbre genera una gran desconfianza tanto en la población como en el Estado Nacional, una gran desconfianza sobre la identidad de sus vecinos, entre comillas, étnicos, ¿no? Se ha visto por los medios de comunicación cómo los terroristas, no incluido el atentado del 11 de septiembre, estaban integrados perfectamente a la sociedad, estudiaban en las universidades, trabajaban, llevaban una vida entre comillas normal, es decir, nadie imaginaba que estas personas eran terroristas, ¿no? Entonces ocultan sus identidades colectivas y lo que se propone desde el Estado Nacional y que baja hacia la sociedad civil es que no cabe tratar de otra forma que no sea mediante el etnocidio o alguna forma, digamos, de muerte social extrema para el otro étnico, para ejemplificar, en donde el terrorista en realidad está encarnando todo el mal, ¿no?
En este capítulo, Appadurai lo que analiza es el caso de India y Pakistán, que lo podéis leer en el capítulo y los toma como ejemplo los modos en que los hechos y los espacios se van recombinando por los relatos de terror que van a surgir y emerger a partir de los hechos del 11 de septiembre. Estas geografías se generan y se van transformando todo el mundo y llegan realmente con este atentado y van a relacionar historias previas, ya sean regionales y locales, con tensiones políticas nacionales y transnacionales y con coaliciones globales e internacionales. Entonces, en este debate que se da sobre lo que él denomina la geografía de la furia, el autor aquí va a argumentar dos posiciones. Por un lado es que en un mundo donde se caracteriza por permanentes articulaciones y tensiones globales entre lo que son las formas políticas celulares que vienen a ser las células terroristas y las vertebradas con identidades nacionales, las regiones y las ciudades pueden producir réplicas fractales complejas de enfrentamientos mayores. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que lo que puede surgir a través de un hecho, como pudo haber sido el 11S, y donde a partir de ahí se va a configurar la imagen del terrorista peligroso que nos ataca, esta imagen y las acciones, no solo el imaginario terrorista, sino las acciones de guerra hacia ese terrorismo, se pueden ir replicando en diferentes países y en distintos tiempos. Por lo tanto, aquí lo que está señalando Appadurai es que un hecho se puede replicar en otros momentos, en otros países y en otras culturas, tomando como base ese hecho pasado. El segundo argumento de Appadurai es el que sostiene que existe en realidad una relación entre la incertidumbre de la vida cotidiana, es decir, de la sociedad civil, y la inseguridad de los asuntos de Estado. Él lo que dice es que hay un estado de inseguridad en todo el mundo que se va incrementando cada vez más. Esto lo podemos ver actualmente, por ejemplo, con el coronavirus, ¿no? Una enfermedad nueva a la que no estamos preparados. Los estados tampoco están preparados y no dan una respuesta rápida y eficaz y generan realmente un estado de incertidumbre e inseguridad entre la ciudadanía. Entonces, hoy en día la inseguridad de los estados y la incertidumbre de la ciudadanía se entrecruzan y la imagen del terrorista es donde mejor se puede ver esta falta de nitidez, ¿no? Entonces, lo que postula Appadurai es que, existe una relación absoluta entre la incertidumbre de la vida cotidiana de la sociedad civil y de la inseguridad que nos dan los estados. Bueno, allí se empieza a generar una interacción social un poco maquiavélica, en el sentido de que un grupo percibe la existencia del otro grupo que conlleva un peligro para su propia supervivencia. Entonces esto lo ve como una amenaza que tiene que ser resuelta. A esto se le suma la propaganda del Estado Nacional, los temores económicos que se le pueden achacar a las minorías, la migración, las corrientes migratorias que van alimentando directamente este giro y que este camino muchas veces la dirección que puede tomar es la del etnocidio, ¿no? De modo que la violencia extrema entre grupos étnicos, especialmente contra las minorías étnicas, que lo hemos visto en todo el mundo a lo largo el autor se refiere especialmente a los años 90, a la década de los 90,
que no solo es, Apadurai dice que no es solo un testimonio del ser humano, de la brutalidad del ser humano para asegurar la supervivencia, ¿no?, del grupo social, sino también dice que esto está atravesada y está moldeada por una modernidad que se integra con las identidades nacionales, que estas identidades nacionales están basadas en el pasaporte, en ideas de la mayoría y la minoría basadas en censos, en imágenes del grupo social propio y la alteridad que están directamente inducidas por los medios de comunicación y por constituciones que suelen fusionar y confundir lo que es la ciudadanía con los grupos étnicos y fusionan ciudadanía a un determinado grupo étnico o social o cultural. Entonces, esta incertidumbre social, Apadurai la va a vincular a una certeza ideológica. Esta certeza ideológica está situada en, por ejemplo, la propaganda estatal y en muchos tipos de ideologías fundamentalistas que difunden certezas sobre el otro étnico, acerca de, por ejemplo, pueden ser sus rasgos físicos, sus planes, sus métodos, la necesidad de eliminar al otro, porque lo despersonaliza y lo plantea como una amenaza nacional, ¿no? Entonces, son relatos que provienen típicamente de los estados o de fuerzas políticas a gran escala y que están bien organizadas, que junto a los medios de comunicación nos dan esta imagen de la alteridad con muchísima peligrosidad. Todo esto asociado a un mundo global en donde pueden perfectamente manejarse y moverse sin ser percibidos ni por los estados, ni por las fuerzas policiales, ni por la ciudadanía. La violencia contra los terroristas, apoyada por el Estado, así como la violencia local contra todos estos vecinos étnicos, coinciden en un punto que es la exhibición del cuerpo capturado, herido o humillado del enemigo, ¿no?, como una prueba de que son traidores y que pretendían destruir y amenazar a la sociedad. Así, los cuerpos de los terroristas en realidad se están convirtiendo en una especie, digamos, de monumentos silenciosos al enemigo interno, ¿no?, prueba de su traición. En este sentido, me viene a la mente el libro que se llama Ensamblajes Terroristas, el homonacionalismo en tiempo queer, escrita por Jasgir Puar, que es una teórica queer, y es muy interesante porque aquí hace clara alusión al tratamiento que da Estados Unidos o el ejército de Estados Unidos a los prisioneros, por ejemplo, de Irak, ¿no? Entonces me voy a leer un fragmento del libro. Dice: mientras que los rostros y los cuerpos de las víctimas estadounidenses en Irak siguen siendo material protegido, incluso se juzgó indecoroso que las caras de los soldados fallecidos se mostraran en un programa televisivo dedicado a su memoria, los cuerpos iraquíes son accesibles a todos, disponibles para ser comentados, ridiculizados, deshonrados y examinados. Y en otra página del libro, también en relación a las fotografías que se difundieron por la guerra de Irak, nos comenta la autora: los actos sexuales simulados son todos específicamente y exclusivamente actos sexuales gay u homosexuales. La homosexualidad es tabú en las culturas islámicas, lo que convierte estos actos en las peores formas de humillación soportables para los musulmanes. Es decir, que estas fotos eran premeditadas, no eran casual, y sabían dónde atacar y dónde
les dolían a los musulmanes, ¿no? Sabían el concepto de peor de humillación que tenían los musulmanes. Para finalizar este breve análisis del capítulo que teníamos sobre Apadurai, decir que el autor está hablando del temor a los números pequeños, ¿no? Aquí nos vemos en la eterna lucha de David contra Goliat, retomando, por ejemplo, un tema de moda y que preocupa a toda la humanidad, el coronavirus, este virus tan pequeño, invisible, ¿no? Que tanto daño que causa, ¿no? Siembra el terror, la incertidumbre, la ansiedad. Y volviendo al mundo animal, por ejemplo, los que más muertes ocasionan a los humanos no suelen ser los grandes animales, sino un insecto que es el mosquito, que transmite muchísimas enfermedades. Entonces, el miedo a lo pequeño, ¿no? A los números pequeños, a eso apunta el autor, y habla también, para terminar, de los jóvenes musulmanes, ¿no? en todo el mundo, que están expuestos a mensajes de la guerra contra Occidente, el escepticismo al multiculturalismo, que sufren el racismo cotidiano, que son conscientes de los ataques a diversas sociedades musulmanas, cómo son racializadas, la guerra de Irak y Afganistán, que provocan un tipo de minoría, ¿no? Que es débil, que está privada de poder, está privada de derechos, que está indignada, ¿no? Y se va a transformar en otro tipo de minoría, dice Apadurai, que va a ser una minoría globalizada transnacional, que puede ser armada, que es celular, grupos celulares, y que esta transformación en realidad es lo que está produciendo reclutas para el terrorismo global. Finalmente nos dice que el mundo está plagado de minorías indignadas, ¿no? Y que son potencialmente útiles para organizarse en estas formas celulares de terrorismo global. Bueno, hasta aquí el análisis del capítulo sobre el rechazo de las minorías de Apadurai.